Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Santiago Limas y soy el representante del grupo 8, conformado por Diego Torres, Jonathan Higuera y quien les habla. Y el día de hoy les vamos a presentar nuestro caso de estudio, que es Estados Unidos. A continuación, el contenido que van a ver. En primer momento vamos a hablar del modelo de desarrollo económico estadounidense y un poco una introducción al sistema que tienen ellos. En el segundo punto vamos a hablar de los objetivos del desarrollo sostenible que escogimos y sus respectivos indicadores. En el tercer punto analizaremos temporalmente el comportamiento de estos indicadores y las razones que hay de fondo. Y por último, hablaremos del ranking de los ODS en términos de cumplimiento y comparación respecto al resto del mundo. Gracias por su atención y prosigamos. Bueno, para hablar del modelo de desarrollo económico, tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos se ha caracterizado por una amplia apertura comercial. ¿Qué pasa con esto? Muestra que hay una eliminación en tanto de las barreras arancelarias y promueve el libre comercio, lo que ha llevado a que el país sea integrado a una economía global. Esto promueve en tanto el Estado con políticas públicas y monetarias orientadas a una estabilidad macroeconómica, que como consecuencia tiene una reducción en el déficit fiscal, como también a la inflación. Entonces, ¿qué hace el país? El país implementa una serie de reformas estructurales, como lo son las privatización de empresas públicas, entendiendo también que entre los años 70 y popularmente en los años 80, los países como lo son Reino Unido y Estados Unidos fueron los que promovieron el neoliberalismo. Entonces, nuestro modelo de desarrollo para el periodo 2015-2022 es neoliberal por la apertura del comercio. Vale, para el segundo punto, nosotros escogimos los siguientes 6 objetivos del desarrollo sostenible: el fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades y acción por el clima. Tuvimos en cuenta 2 criterios a la hora de escoger estos objetivos, que básicamente fueron, primero, que son los más representativos del sistema económico estadounidense, además de que son los objetivos en los que más ha trabajado Estados Unidos según los planes estratégicos económicos. Y lo segundo es la disponibilidad de datos. Para el primer objetivo, que es el fin de la pobreza, escogimos un indicador que es bastante representativo de esta. Es un indicador de clasificación 1, y para sintetizar, todos los indicadores que escogimos son de clasificación 1. Esto quiere decir que hay bastante disponibilidad de datos. El indicador en sí es la proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza. El indicador puede ser desglosado por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica, ya sea urbana o rural. El indicador es alimentado por datos obtenidos por medio de encuestas a nivel nacional que son reportados por el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo. Estas encuestas recogen datos como principalmente el nivel de ingresos, el nivel de consumo de los hogares, prefiriendo esta última variable debido a que medir el nivel de ingresos de forma precisa es bastante complejo, porque es una variable que puede cambiar a lo largo del tiempo, incluso si otras variables importantes que también miden estas encuestas, como los estándares de vida o el estatus laboral, se mantienen constantes. Los componentes más importantes o relevantes de este indicador son la línea de pobreza internacional fijada por el Banco Mundial, que se toma como referencia, que es de 1,9 centavos diarios, expresados en términos de la paridad del poder adquisitivo del dinero. El segundo componente más importante me parece a mí que es la función I, que básicamente es una función que otorga valores binarios según la condición que se encuentra dentro, que básicamente es si los ingresos que están expresados por la variable y sub I son inferiores o iguales a la línea de pobreza internacional expresada por la variable z, se le otorga un valor de 1. En caso contrario, se le otorga un valor de 0. Así se obtiene, digamos que una simplificación que se encuentra al lado derecho de la ecuación, que es el número de pobres totales, que se encuentra expresado por la variable n sub p, y se divide básicamente por el total de la población, obteniendo así la proporción de pobres por país. Este indicador es un indicador de evidencia debido a que se
se alimenta de datos cuantitativos. Para el segundo objetivo que elegimos, que es salud y bienestar, escogimos un indicador que es la tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades no transmisibles, que en este caso son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas. Es un indicador bastante representativo del estatus de salud de un país, debido a que recoge las enfermedades que son la principal causa de muerte de personas a nivel mundial. Los datos para alimentar este indicador son los sistemas de registro de causa de muerte con certificación médica, que son básicamente sistemas que tienen hospitales o instituciones médicas. Si no hay esta disponibilidad de datos, los datos se pueden recoger por medio de encuestas, unas encuestas especiales que se llaman autopsias verbales, en las que el médico le pregunta a familiares los síntomas que tuvo el paciente antes de morir, enfermedades de las que sufría el paciente antes de morir, y por medio de estos datos el médico determina una causa de muerte probable. Los componentes más relevantes de este indicador son las funciones de las tablas de mortalidad, que básicamente son funciones probabilísticas donde se toman los datos de las causas de muerte, la cantidad de muertos por estas enfermedades, se suman y a su vez se le agregan a la ecuación unas funciones probabilísticas en las que básicamente se agrega como la probabilidad de morir entre ciertos rangos de edad, tomando siempre el dato más importante, que es la edad exacta del paciente. Es decir, qué probabilidad hay de que el paciente de la edad exacta a 5 o 2,5 años muera por causa de estas enfermedades. Este indicador se puede desglosar por enfermedad, como pueden ver en las funciones de más abajo, donde básicamente se analiza el índice de mortalidad por enfermedad y la tasa de mortalidad por enfermedad. Finalmente, este indicador es de evidencia debido a que nuevamente utiliza datos cuantitativos. Para el tercer objetivo que escogimos, que en este caso es educación de calidad, escogimos un indicador bastante sencillo y representativo, que en este caso es la proporción de niños y adolescentes que han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en dos asignaturas, lectura y matemáticas. Se puede desglosar por nivel educativo, ya sea primaria, secundaria, incluso uno bastante específico que es segundo y tercer año, y por sexo. Los datos para alimentar este indicador se obtienen por medio de pruebas como la prueba PISA en estas dos asignaturas y por nivel educativo en el que se encuentran los niños que presentan estas pruebas, y a partir de estas pruebas se obtienen los datos de la calificación de estos niños en las dos asignaturas. Los componentes son realmente sencillos, solo es la competencia mínima por nivel educativo, donde se mide la competencia mínima por tiempo, por nivel educativo y por asignatura, y se divide por la población total de niños que hay en el periodo que se quiere medir y la asignatura que se quiere calificar. Finalmente se multiplica por 100 y se obtiene el ponderado. Básicamente, como conclusión, se puede resaltar que es un indicador de evidencia porque está obteniendo datos cuantitativos que pretenden medir lo que se pretende medir con el indicador. Para este cuarto objetivo que escogimos, que es industria, innovación e infraestructura, escogimos un indicador bastante sencillo que es gastos en investigación y desarrollo en proporción al Producto Interno Bruto, donde el gasto no solamente se refiere al gasto público, sino también al gasto privado, y el gasto privado va desde el gasto de las empresas como tal hasta gastos en educación superior. También incluye gastos de empresas sin ánimo de lucro y, como les mencioné, el gasto público. Este gasto se mide a través de encuestas, estados financieros y datos otorgados por el gobierno, donde básicamente se compilan todos estos datos hasta lograr un gasto total intramural. Y esto de intramural se refiere al gasto dentro del país, no dentro de muros o algo así. Porque no valen las investigaciones que se hacen para el país fuera del país. Siempre tienen que ser investigaciones que se realizan dentro del país. La ecuación es bastante sencilla, dudo que los componentes se tengan que explicar a profundidad, y básicamente se concluye que es un indicador de evidencia dada su data cuantitativa.
Para este objetivo que escogimos, que es la reducción de las desigualdades, escogimos nuevamente un indicador bastante sencillo, la proporción del Producto Interno Bruto generada por el factor trabajo, bastante representativo, mide el peso que tiene el factor trabajo en la función del PIB. Eh, la ecuación es bastante sencilla y los datos son obtenidos de las oficinas nacionales de estadística de cada país. Entonces, realmente es un indicador bastante fuerte, de los primeros indicadores que se miden para medir el desarrollo económico en esta dimensión. Y finalmente se concluye que es un indicador de evidencia por su data cuantitativa y que cumple básicamente lo que pretende el indicador. Finalmente, para el último objetivo que escogimos, que es acción por el clima, escogimos el indicador de emisiones totales de gases de efecto invernadero por año, que lo único que me parece importante para resaltar es que en su medición utiliza la métrica GWP, Global Warming Potential, que básicamente pretende hacer un equivalente de gases de efecto invernadero con uno de referencia, que en este caso es el dióxido de carbono. Es decir, cuántas toneladas de metano o de otro gas de efecto invernadero equivalen a una tonelada de dióxido de carbono. Y en este sentido pretenden medir el total de estos gases de efecto invernadero, ponderarlos por medio de esta equivalencia y finalmente sacar el total de emisiones de un país. Los datos los obtienen pues obviamente de las empresas y de todos los, digamos, de todas las instituciones que producen gases de efecto invernadero, y por último se concluye que es un indicador de evidencia por sus datos cuantitativos. Para el análisis temporal del primer indicador, nos damos cuenta de que ha tenido un comportamiento bastante estacionario y en el periodo, a excepción del periodo 2019-2020, donde tuvo un comportamiento a la baja y rompió con esa oscilación del 1,2% al 1% hasta llegar a un 0,2%. Y esto puede verse más que todo a las políticas implementadas por Donald Trump y seguidas por Joe Biden, aunque no tenemos datos de este periodo, que son básicamente cheques de estímulos que Donald Trump implementó no solo para las clases pobres, sino para la clase media, con el fin de impulsar la economía y el consumo estadounidense. También implementó unas políticas de seguridad social que son bastante limitadas y siempre lo han sido, a excepción un poco del periodo de Obama, donde también se incluía la salud en este tema de la seguridad social. Sin embargo, las políticas de Trump se limitaban más que todo a los seguros de desempleo y a los bonos alimentarios. Finalmente, uno de los mayores impactos a nivel internacional fue la pandemia COVID-19, en donde básicamente la pandemia obligó a los países, incluso Estados Unidos, que a pesar de tener un modelo neoliberal, a usar gran parte de su gasto público para reactivar la economía, no solo en términos económicos, sino sociales. Entonces, digamos que esta inversión social y reducción de la pobreza puede verse también en gran parte al impacto del COVID y cómo esto afectó, digamos, a las dinámicas de gasto público. Finalmente, me gustaría destacar que este indicador es bastante limitado y no es tan profundo para analizar el tema de la pobreza en Estados Unidos, debido a que el índice de referencia, es el dólar con 90 centavos impuesto por el Banco de la República, no es tan representativo de la pobreza de Estados Unidos, porque Estados Unidos, al ser el país con la moneda de referencia de este indicador o de esta línea de pobreza, no, digamos que no está contemplando que en Estados Unidos el costo de vida es bastante alto y la mayoría de pobres logran conseguir esta cantidad de dinero en un tiempo realmente corto, puede ser un día, incluso unas horas, porque el salario mínimo incluso es muchísimo más alto que un dólar con 90 centavos. Y realmente este dólar con 90 centavos no representa un consumo que pueda satisfacer las necesidades de una persona pobre en Estados Unidos.
En el análisis temporal para el segundo indicador vemos una disminución poco considerable y por tanto poco significativa en 4 años, prácticamente del 0,4%, que podríamos decir que es un comportamiento constante dado que se ha mantenido en un rango bastante pequeño. Esto se lo podemos atribuir, digamos, a que Estados Unidos es uno de los países con mayores tasas de obesidad. Esto puede contribuir principalmente a la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares o la diabetes. Y digamos que Estados Unidos ha implementado ciertas medidas para combatir esto, pero que son insuficientes, como mejorar los planes de alimentación escolar, que digamos que sí pueden disminuir el acceso a alimentos que causan malnutrición en los niños durante el periodo escolar, pero después de eso no tienen como protección ante este tipo de alimentos y es lo que más se vende en Estados Unidos. Otro de los factores internos puede deberse al sistema privado de salud, que digamos que limita el acceso a las personas, más que todo pobres, a diagnósticos tempranos o chequeos médicos constantes, que pueden influir directamente sobre la tasa de mortalidad de enfermedades que no han diagnosticado. Finalmente, otro de los impactos y de los efectos que pudo haber tenido impacto sobre este comportamiento, pero ya de modo internacional, puede deberse al COVID-19, dado que estas personas con enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas o como la diabetes tienen más probabilidad de morir, pero la causa de muerte se va a atribuir al COVID más que a estas enfermedades. Para el objetivo de educación de calidad tuvimos que cambiar el indicador dado problemas en el acceso a los datos para el anterior indicador del segundo punto y para el periodo entre 2015 y 2022. Sin embargo, escogimos otro indicador que también es bastante representativo debido a que Estados Unidos siempre ha tenido un comportamiento bastante bueno en términos de educación. De hecho, es uno de los indicadores u objetivos con mayor cumplimiento de Estados Unidos y por tanto esta gráfica demuestra prácticamente que Estados Unidos tiene un nivel de educación bastante alto, alrededor del 99 y el 98%, y a pesar de que esté bajo en los años 2017 y 2018, tuvo una recuperación bastante buena y prácticamente llegando al 100%. En el análisis temporal del cuarto indicador tenemos un crecimiento bastante considerable y significativo, dado que hablamos de un incremento sobre la participación del Producto Interno Bruto de la economía más grande del mundo. A pesar de que es un rango bastante corto, esto es una cifra bastante grande y esto tiene que ver con una variable interna que es el crecimiento del Nasdaq, que es un índice que básicamente replica las empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos o con mayor capitalización bursátil y básicamente son las que más invierten en este tipo de sector, en desarrollo e innovación. Esto también tiene que ver con el aumento en el indicador anterior que básicamente hace referencia a la educación, donde mayores tasas de educación, sobre todo educación superior, implican mayores índices de mano de obra calificada y de capital humano. También tiene que ver con el indicador que vamos a ver a continuación, que trata sobre el desempleo. Para el análisis temporal del quinto indicador tenemos una tendencia a la baja que es bastante considerable y aunque no es tan abrupta, dado que el rango es bastante pequeño del 0,4%, estamos hablando de una participación sobre el Producto Interno Bruto. Y esta disminución de la participación del factor trabajo puede deberse a los impulsos sobre la automatización de ciertos procesos industriales que han llevado a cabo ciertas empresas de tecnología en los últimos años, como pueden ser Tesla, Amazon, Microsoft, etcétera, que son las empresas con mayor capitalización bursátil tienen en Estados Unidos y por tanto las que más aportan al Producto Interno de este país. Esto puede contribuir, digamos, en mayor medida al desempleo y esto también puede estar correlacionado con las altas tasas de desempleo que ha tenido este país en los últimos años. Y finalmente tenemos el análisis temporal del último indicador, que realmente ha tenido un comportamiento bastante estacionario y con una disminución significativa en el último periodo, 2018-2019. Y el comportamiento de 2017 a 2018 puede deberse
al impacto interno debido a que Trump negaba el cambio climático y a la cultura estadounidense, dado que la cultura estadounidense es muy susceptible a este tipo de comentarios políticos. Realmente esto hace que, digamos, que las personas subestimen un poco el impacto que tiene el transporte, la alimentación, etcétera, etcétera, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto por el cambio climático. Finalmente, la disminución entre 2018 y 2019 puede deberse a las innovaciones de Tesla y a la fiebre por los carros eléctricos que pueden haber impulsado esta disminución de gases de efecto invernadero, dado que una de las mayores causas de esta emisión de gases es el transporte, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué tal? Les voy a exponer el ranking de la ODS. Estados Unidos se encuentra en el lugar número 41 con 74.6 puntos, por debajo de Luxemburgo, Ucrania, Australia, Lituania, Cuba, con mejores puntajes respectivamente, y por encima de demás países como Bulgaria, Chipre, Tailandia, Rusia y Moldavia. Este ranking es a partir de un índice que se basa en unos indicadores que miden el progreso disculpen, hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Todos estos expuestos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Son 17 objetivos con distintas metas. Se calculan utilizando ponderaciones y promediando estos mismos índices en cada uno de los países. Son a partir de indicadores cuantitativos y cualitativos. Bueno, estos índices se califican respecto a esta clasificación con verde y es porque es un logro de la ODS, se cumplió a tiempo, con la flechita hacia arriba. El siguiente, que es el amarillo, que significa que los desafíos permanecen, pero sin embargo podría ser moderadamente creciente el índice. El tercero, que es el naranja, significa que quedan desafíos importantes, los cuales atacar, y que ya entra en una etapa de estancamiento el índice. Y el último, bueno, es el que ya son desafíos mayores, que ya ocasiona un indicador decreciente. Y el último es donde no se presenta información o no hay información disponible. Por este lado podemos ver los niveles de clasificación y de calificación que tiene los Estados Unidos respecto a los 17 objetivos. Se puede evidenciar que solo hay 2 que se cumplieron a tiempo. Hay unos que, bueno, tienen un crecimiento moderado, hay unos que ya presentan estancamiento y hay 2 que tienen decrecimiento en su indicador, los cuales son el de reducir la desigualdad dentro y fuera del país y el de garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Podría explicarse por el sistema como político y de producción que tiene presente Estados Unidos y de pronto con algunas desvarianzas en torno a estos. Agregado al anterior, no hay un solo indicador que ya esté cumplido en su totalidad con respecto a Estados Unidos. Tenemos 4 que los desafíos permanecen. Tenemos 6 en los que hay desafíos ya importantes aún por atacar. Y tenemos otros 7, a completar los 17, donde hay bastantes problemas porque ya los desafíos son mayores. Entonces vamos a la siguiente diapositiva a mirar porque en qué más o menos, en qué cosas específicas de pronto pueden estar involucradas. ¿Qué tal? Con respecto a los desafíos y de pronto oportunidades que presenta Estados Unidos, según el informe, les daré indicadamente como un resumen donde pueden presentarse algunas de estas. Bueno, para finalizar con las conclusiones, vamos a tocar los 6 ítems, los 6 objetivos de la ODS, con los que de alguna forma
hay debilidades y fortalezas. Comenzamos por el primero, el que es por el final la pobreza, y en todas sus formas, en todas sus partes. Aunque tiene buenos indicadores, se va muy de la mano y se opaca con el índice número el, el 10, que es el de reducir la desigualdad. Estos son que el primer índice que reduzca la pobreza, el tema del décimo índice de reducir la desigualdad son índices que como con el radio Palmas, con el índice de Gini, y con la tasa de pobreza de adultos mayores presenta muchos desafíos y son indicadores decrecientes. Entonces, aunque el de poner fin a la pobreza tenga buenos índices, no significa que, que, que de alguna forma ayude a la desigualdad. Continuamos con otros dos índices que tienen bastantes, o sea, tienen fortalezas. El índice número 3 de garantizar una vida sana, promover el bienestar en todas las edades. Y el número 4, que es el de garantizar la educación inclusiva de calidad para todos. Se ve justificada en el caso 4 de la educación, por sus buenos puntajes en diferentes pruebas a nivel internacional, como las PISA. Tiene una educación muy completa desde todos sus ciclos. Es muy continua, no hay deserción casi. Entonces esto fortalece, le da gran impulso a sus índices altos. En caso de salud sana, eso tiene muy buenos programas de salud y bienestar. Justificados por temas como el de la esperanza de vida, indicadores como el de la esperanza de vida y otros que de verdad lo complementan bastante bien. Para finalizar, vamos a ir con dos índices que de alguna forma sí tienen bastantes debilidades. El que ya mencioné, el número 10, el de reducir la desigualdad, por los indicadores que mencioné, y el número 10, que es ese, y el otro es el número 13, que son en torno a las acciones climáticas. El tema de los indicadores aquí es de emisiones de gas metano, o sea, de todos los gases de efecto invernadero por la industria. Son indicadores muy, muy malos y en proporción al mundo, o sea, son muy significativos. Entonces son de las grandes debilidades que tiene. Quisiera agregar de pronto el indicador número 12, que es el de consumo, que, o sea, pues, asimismo o sea, por este mismo consumo de energías, en caso de energías, o sea, en general el consumo hace pues, que la industria emita más gases y también por las transportaciones. Entonces, el 12 y el 13 van como muy de la mano. De garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Por eso no le está yendo bien, porque de alguna forma este consumo va de la mano muy con el tema del cambio climático, de las emisiones y todo lo que hacen daño. Y ahora sí, para concluir, nuestro último indicador que destacamos es el número 9, que es el que mejor está justificado, el que mejor tiene bases. Es el que va en torno a la industria de la innovación, justificado por temas de logística, de invención, de innovación, el tema de artículos que se escriben, de escritos. No hay, por la mínima brecha entre mujeres, o sea, el tema de género de mujer-hombre está muy, muy, muy proporcional, muy, muy bien. También se le podría agregar como temas de justicia, de paz. Bueno, ese sería otro indicador, pero, o sea, el mejor, el que está justificado en términos de fortalezas para este ODS de Estados Unidos, ODS, es el de la industria de la innovación, definitivamente.